Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 209, correspondiente al día 7 de julio del año 2025. Como hoy vamos a hacer un programa mucho más ajustado en el tiempo, voy a contestar varias preguntas que ustedes me enviaron a través del WhatsApp del programa. La primera dice lo siguiente: con todo respeto, ¿al señor Amodio Pérez le parece que a un recluso como Más y otros tantos con sus mismas fechorías los tendría que custodiar un civil o quienes sabían de su peligrosidad? Esto seguramente viene porque yo dije en algún momento que los guardiacárceles no podían ser miembros del Ministerio del Interior. Mi respuesta es la siguiente. Antonio Más fue responsable por lo menos de 2 hechos de sangre: Dan Anthony Mitrione y Orosa, el chofer de Cutts. El grado de peligrosidad de Antonio Más se lo dieron en ambos casos la superioridad de número que él ostentaba y el armamento. Dentro del penal, yo considero que Más tenía la misma peligrosidad que un recluso cualquiera, que la capacidad de custodiarlo o no depende de la formación del funcionario, sea este civil, sea este policial o fuera militar. Creo que la peligrosidad en estos casos, más en un penal como el de Libertad, quedaba en la puerta de entrada, en mi opinión. Puedo estar equivocado. La pregunta número 2. ¿Qué opino del libro Los otros Tupamaros? Esta es una pregunta que se ha dado muchas veces ya. La he contestado por diversos medios. Mi respuesta es la siguiente. Es un libro que parte de una premisa que es errónea, está equivocada. Los renunciantes Lucas Mansilla, Kimal Amir, Luis Alemaní y Willy Guailo abandonaron la lucha armada, dice el libro, para formar un partido marxista-leninista. Es decir, se abandonaba la lucha armada para emprender la lucha política. Yo opino que los 4 deseaban abandonar la lucha armada, pero porque estaban convencidos de su inutilidad. Lo de formar el partido marxista-leninista fue una excusa para abandonar la idea de la lucha armada de una forma, entre comillas, decorosa, fundamentalmente para evitar los enfrentamientos con el PRT argentino y con la tendencia proletaria, encabezada por Andrés Cultelli y Gabino Falero Montes de Oca, que los consideraban traidores. Por eso mismo, ellos buscaron la excusa de que iban a formar un partido marxista-leninista, que era en el fondo una de las premisas de la corriente proletaria, que decía que al MLN lo que le había faltado era sustento ideológico.
Contaban además en ese momento con dinero proveniente del reparto de los secuestros de la Junta de Coordinación Revolucionaria, y la formación del partido de alguna manera justificaba el mantenimiento de esos dineros. ¿Mm? Ahora bien, pese al punto de partida erróneo, el libro, desde mi punto de vista, es de gran interés, sobre todo para quienes no conocen los entretelones del MLN a partir del año 1973, fundamentalmente sobre todo lo que tuvo que ver con el proceso europeo, que no fue solo la existencia de Convergencia Democrática, en la cual sectores del viejo MLN estuvieron incorporados. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es la izquierda verdadera desde el punto de vista mío? Vamos a ver. Yo pienso que en la coyuntura actual, creo que la izquierda verdadera sería aquella que pusiera al Estado al servicio del ciudadano y no a la inversa, como es hasta ahora. Y sería aquella izquierda que se propusiera rebajar el déficit para recuperar soberanía y evitar seguir las directrices de quienes a través de la deuda condicionan las políticas económicas y sociales. Cuando algunos hablamos de la izquierda, para rebatirnos enseguida se nos menciona el marxismo, el fracaso económico de los regímenes comunistas, pero nadie está, yo por lo menos no estoy hablando de esas circunstancias. Estoy hablando de una izquierda mucho más casera, mucho más nacionalista. Digamos que el viejo reformismo que nosotros tanto criticamos, esa sería hoy la verdadera izquierda, porque dadas las circunstancias actuales, la lucha armada ha quedado absolutamente fuera de foco. La cuarta pregunta, penúltima. Si su revolución hubiera tenido éxito, ¿quiénes serían presidentes, ministros, intendentes y quiénes los elegirían? Yo creo que esta pregunta es imposible contestar. Por una razón fundamental, nunca nos lo planteamos, por lo menos en esos términos. Porque la división del gobierno, tal como está planteada en la actualidad, se corresponde a las condiciones objetivas que funcionan hoy. En aquellas circunstancias, en el año 1962, las condicionantes eran otras. Pero fundamentalmente es que nunca pensamos cómo iba a funcionar el Estado, la organización social, cuando todavía no habíamos siquiera tomado el poder. Por eso creo que en este momento es imposible dar una respuesta. Y la última, alguien nos dice, un seguidor, que a raíz de los trabajos para un programa de televisión, en un apartamento cercano a Punta Carreta se encontró la entrada de un túnel debajo de un placar. Hubo varios intentos de fuga del penal de Punta Carreta, algunos más descabellados que otros. El túnel iniciado en lo que hoy es el restaurante El Berretín es uno de los intentos. Yo le agradecería a este oyente que nos dijera la dirección exacta, si es posible, dónde se encontró ese inicio de túnel, para ver si se puede corresponder a uno de los intentos de fuga fracasados o abandonados, porque se iniciaron algunos intentos de fuga que se abandonaron dadas las dificultades para concretarlo. Por ahora
como vamos cortos de tiempo, desde la casa de Blixen. de la casa de Blixen se iba a hacer uno. Mm. Otro iba a ser la voladura del muro de la calle García Cortina. Eso se abandonó. Referido a ese último punto, yo vi la presentación, es un programa, creo que es de Canal 4, acá equivocarme. Canal 4 me dicen, sí. Sí, Canal 4, que es cómo reconstruyen las casas, que no me puedo acordar del periodista que ha hecho unos programas muy interesantes. Y van y las hacen a nuevo y en el cuánto tiempo, y bueno, algo muy similar a unos programas que aparecen en cable norteamericanos y de Canadá, mezcla. De las dos fronteras del norte. Y bueno, muestra cómo picaron un mueble y apareció una tapa de esta que tenemos acá atrás, de una tatucera, y se empezaron a meter y metieron las cámaras y con eso hacen el avance del programa, que todavía no ha salido, pero va a salir y va a salir la dirección, va a salir todo. Eso estoy seguro. Y llegan a las cloacas, al saneamiento. Ah, entonces... Pican para el saneamiento. O sea que... Entonces, usted sabrá. Buenas probabilidades de que... sí. En la calle Joaquín Núñez había uno. No sé, a lo mejor. Bueno, veremos cuando salga el programa si andaba bien de memoria y bien ajustado a su momento. Pero era ese. Yo lo vi y hasta te digo más. Y si acá había una tatucera, dice el muchacho, el periodista. No sé si es Ponce. Sí. Creo que es Ponce de apellido, ¿no? Algo por el estilo. No, yo a veces me engancho con algún programita, ¿no? ¿Tiene algo más, don Amodio? No, iba a seguir con el proceso histórico que empecé el programa pasado, pero lo vamos a dejar para por ahora lo apartamos. Al próximo lunes. Voy a ser muy breve con unos mensajes. Mucho de verdad en las palabras de Amodio. Las salidas a pasear de los Tupas me constan en el fondo de casa. En el buceo alquilaba un capitán del Florida y lo vi varias veces en la camioneta y no precisamente esposados. Saludos al Lampa, sigan adelante, dice. Interesante. A ver si tenemos alguno más. Sí, sería interesante saber quién era el capitán. Bueno, habría que ver. ¿Y en qué año? Porque ahí uno puede achicar el pánico, ¿no? Puede darse cuenta. Tiene que ser año 72. Que era cuando las entradas y salidas de los cuarteles. Claro. Y bueno, ese se verá, ¿no? Fue a partir de junio del año 1972 y se cortó allá por septiembre o octubre del mismo año, que fue cuando Christie mandó parar porque se le fue el tema de las manos con la detención por parte del Florida de Jorge Valle. A Jorge, Jorge claro. Valle. Pero ¿por qué fueron autónomos? Lo hicieron así de pico nomás. Sí. Vamos, la Comisión de Ilícito Económico. Era todo de pico. Claro. Bueno, no, pero a los generales entonces nos mandaban un cuerno. Es que eran autónomos los capitanes. Es fenómeno. Eso es Yo les dije, los van a colgar de las pelotas. Y me dijeron, vamos a terminar con la corrupción. Pero uno estará guardo. Una se junta el hambre con las ganas de comer, con el respeto que merece. Sebastián Beltrame, me dice acá un... Ahí está, ese. Voy a hacer un comentario sobre Más, que tras ser liberado a través de la ley 15.737, la ley de amnistía, Más no cumplió con las normas. La justicia uruguaya se lo papó, porque seguramente hubo alguna negociación con el gobierno español y tenía delito de sangre y debía permanecer de acuerdo a las normas o a la ley que se votó. Sin embargo, a los 15 días, o más o menos en pocos días, Más se fue, lo sacó la Embajada de España, no se fue, con el visto bueno del gobierno uruguayo. Y además, jurada, Más es nombrado porque fue el que mató a Mitriones, ¿no? Por eso toda esa situación ejecutor material. El ejecutor material, porque lo mataron. Sí.
La decisión fue de otra gente. De otra gente, claro. Nuestro compañero de los jueves, don Albérico, dice: Sebastián Beltrame, renovación total del programa, que se llama el programa, ¿no? Y la comisión se llamaba, la de ilícitos económicos, se pierde. ¿Cómo lo ve? No, pero yo creo que esa es la comisión oficial. Ah, vos decís la clandestina. Yo digo ustedes. la que se montó en los cuarteles en el Y Florida. yo decía, ¿qué organizaba? Hasta y en nombre tenía. Artillería 1. Mire usted. ¿Quiere largar con algo? No, con el documento este que, Sí, que está después acá, nos que es divertimos un cortito, rato. que como los televidentes pueden ver, este sí que es auténtico, porque está firmado por lapicera, es del año 72. El coronel en aquel momento, Luis Vicente Queirolo, que era el jefe de Ocoa, después fue general y después a partir de 1979 hasta 1982 comandante en jefe del ejército. Y es un documento que fue incautado en un local de Hugo Arteche del MLN que dice así: condiciones del militante. Para ser miembro de una organización revolucionaria clandestina se necesitan algunas cualidades básicas y otras que se adquieren con la educación, el entrenamiento, el fogueo, la práctica dentro de la orga. Las cualidades básicas son la honestidad, la firmeza de ideas y la... No se entiende la palabra, pero... como la diserección, parece que dijera, pero la dirección no debe ser, porque está borrado. Nada se puede hacer sobre una materia prima que carece de estas cualidades elementales. Materia prima, El ser la humano. persona, claro. Bárbaro, seguro Si, estamos en el horno. si un compañero no tiene las cosas claras, sea porque no tiene una preparación teórica o práctica de la lucha de clases, sea porque no está firme en sus ideas, es arriesgado incorporarlo a la orga clandestina. Si no es discreto, si siente la necesidad imperiosa e irresistible de decir o dejar traslucir lo que hace, si en la euforia de la jactancia se le escapan cosas, de nada valen sus otras cualidades para una organización que tiene como primer mandamiento, única posibilidad de subsistir, cumplir con el principio de compartimentación. Si no tiene buenos sentimientos, si no es honesto, no hay base para extraer de allí un cuadro revolucionario. Desde luego que además de ser un integrante de la orga, va a ser un combatiente de control con respecto al control de sus nervios, la iniciativa, etcétera, etcétera. Pero mucho de esto se adquiere más de lo que comúnmente se cree con la práctica y el fogueo. Y también la orga tendrá que educar a muchos de los ingresados en cosas como el trabajo en equipo, el abandono de todo individualismo, la disciplina, la adquisición del estilo de la orga, en el funcionamiento en general, etcétera, cosa que no se logrará en el 100% de los casos, pero sí en gran porcentaje. Quiere decir que a todo ingresado que cuente con las cualidades básicas se le abre un periodo de educación para su preparación como cuadro Tupamaro. Si no evoluciona en ese periodo, debe ser dado de baja porque la organización es hasta cierto punto una escuela, pero solo hasta cierto punto. Amodio, acá no está escrito por qué perdió el MLN. Porque hasta el 66 habíamos 52 o Sí, había 52. Eso corresponde a unos criterios generales que se elaboraron, yo creo que allá por 1965, 66. Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos autodidactas y los aportes que pudimos recibir de otras organizaciones o de otros escritos fue muy limitado y eran más bien esquemáticos. Me hace recordar eso a copias de libros que yo leí o que leímos en algún momento. Eso es un extracto de varias publicaciones. Efectivamente, al principio se funcionó así, con una estricta compartimentación, muy estricta, que se empieza a romper a partir del secuestro de Pereira Reverbel en agosto del año 68, que se empieza a dar con el crecimiento del MLN, porque se daba un cierto contrasentido. Para que todo eso se diera,
el trabajo de formación tenía que avanzar muy despacio. Eso estaba en contraposición con las necesidades de tipo político que se iban dando. Entonces, o arriesgabas y crecías, o mantenías los criterios de seguridad a rajatabla y el MLN sucuchaba, vegetaba con una dirección absorbida por todos los problemas de orden interno, más los de orden político que había que atender, prácticamente ellos solos, sin nadie que los acompañara. Eso fue lo que provocó un estancamiento que termina después del año 1968 con la división de las columnas y la autonomía organizativa. Y tiene que ver también con que los 52 tendrían 30 años y los otros que entraban 20. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en cierto momento se da el abandono total de la compartimentación, que es cuando se forma la columna 70, la columna política, digamos, que era la base de la cual el MLN se iba nutriendo el aparato armado, pero los criterios de funcionamiento de la columna 70 eran todo lo contrario a la compartimentación, porque era gente que venía actuando en la legalidad de siempre, se conocían todos. Entonces era imposible que dos tipos que venían reclutados del mismo grupo no supieran cómo se llamaban porque eran miembros del mismo sindicato o trabajaban en la misma fábrica. Entonces ahí la compartimentación se fue rompiendo. Era crecimiento o ya no hubo un término medio. Hubo gente que lo hizo, que lo consiguió. Hubo unas columnas que crecieron más firmemente, digamos, sin perder los criterios de seguridad tan totalmente como se perdió ya en el año 72. Eso era un desbole total, ¿no? Diga una pregunta, la columna 15, ¿cómo venía con ese tema? La columna 15 yo no quise nombrarla, pero yo creo que fue la que en ese sentido funcionó mejor. En ese sentido y en todos. Tengo un mensaje interesante, que ahora justo íbamos a tocar este tema. El 494. Los vamos a extrañar esta semana. Ya tienen claro que este jueves no estamos. Esta noche, de madrugada realmente, partimos hacia Buenos Aires. Sobre el operativo del Clásico. Es como si el ministro del Interior de Estados Unidos, de Kennedy hubiera dicho: un éxito la gira presidencial por Texas, salvo que mataron al presidente Kennedy. Y tiene razón. Sí, claro. Y para eso vamos a poner un video del ministro hoy comentando el tema del Clásico, tema seguridad, por supuesto, no hablando del fútbol y cómo salió el partido. Y lo va a poner ahora Javier, y ahí podemos meter un par de bocaditos que van a ser breves, porque va a ser tan claro el señor ministro que vamos a quedar todos boca abierta. Ustedes saben perfectamente que el ingreso al espectáculo no solamente se da en el horario del partido. Durante la semana anterior al partido hay un flujo de mercaderías y personas a los centros deportivos cuando se juega un partido de estas características, y esos controles a veces fallan, porque los seres humanos tienen fallas. Y en esa semana, o en el correr de esa semana, es que pudo haber ingresado este tipo de objeto al estadio. Estamos viendo en qué circunstancia ocurrió y si podemos individualizar a las personas responsables, tanto de permitir el ingreso, de ingresarlas, como haber hecho el disparo. ¿Estos responsables del operativo serán relevados? ¿Hay alguna medida? No. El operativo policial del día domingo fue cumplido a la perfección y fue un muy buen operativo de seguridad. De hecho, no se registran prácticamente episodios de violencia, salvo este disparo y a un policía que también fue agredido por un particular. Bueno, venía bárbaro el operativo y le dicen: van a relevar a algunos de los responsables, de los oficiales responsables, que le adelanto que los dos sindicatos de
de la policía, principalmente el de los republicanos, granaderos, como no sé cómo ese cuerno se llama, le dio durísimo a lo superior de él, ¿no? Al responsable. Le dio como para que tuviera y guardara. Aparte dio las razones puntualmente en una entrevista. Dijo que había cosas que no se podían anunciar antes de hacerlas. Como decir, no, nosotros entre tal hora y tal hora vamos a hacer las revisiones. Por lo tanto, todos estos van antes de esa hora para entrar al estadio. Arreglan con alguno que le abre una puerta y pase. Comentó de que en periodos anteriores se usaban los perros K9 del plantel de perros que iban, recorrían todo y ellos encontraban muchas cosas. Los animalitos unos santos, ¿no? Los humanos no lo somos tanto. Yo creo que este señor que habló hace un minuto ya debería haber pasado por la caja a cobrar el mes y renunciar, porque es un inútil realmente. Lo que dijo, se pensará que somos todos tarados, porque todo lo vimos. Primero, el partido debió suspenderse. ¿No? Sí. Literalmente debió suspenderse. Segundo, nadie hizo nada para todos esos que estaban con la máscara en la hinchada de Nacional, que fue de donde partió La bengala náutica. La bengala náutica. Y ahora, la bengala náutica, ¿cuántos puntos le puede tocar a Nacional? Porque supongo que también se le van a sacar puntos, como Bueno, se sacó en el pasado. Cuando el periodo de la garrafa fueron 15 puntos Ahí, Peñarol. Ahí está. Más perdido el partido. El partido debió suspenderse, porque no dice y este señor que diga que fue perfecto el operativo y hay un funcionario policial que debieron. Bueno, no quiero decir perdió un porque testículo, seguro, perdió un pero testículo. es espantoso. Está en el CTI, Sí. inducido. ¿Para que ¿Cómo soporte puede el dolor decir, el hombre, ¿no? cómo puede decir que es perfecto cuando todo el mundo vio lo que vio? Claro. Y además, las cámaras de televisión pasaban malas jugadas porque pasó poco dentro en la cancha, por lo menos de parte de Nacional, que no pasó nada. De parte de Peñarol sí, pero de parte de Nacional no. Y se pasaban enfocando a todos los que estaban con las máscaras y jugando como que estuvieran, no sé, jugando a la rayuela allá arriba, en la tribuna. Nadie los hacía bajar, nadie nada. Pero nuevamente el Frente Amplio se enfrenta a su pasado reciente. Porque ¿quién sacó la policía de los estadios? Frente Amplio. Perro Vázquez. Ahí está. Bueno, entonces ahora, este señor primero dijo que no, lo que dijo sobre el tema del narcotráfico, y cada vez que abre la boca, más vale que no hable, ¿no? Que quede en blanco. Que quede en blanco. Me gustó esa frase. ¿Quiere opinar algo? No quiere opinar nada. Yo creo que está todo Dicho. No, el dicho. hombre cerró bien la nota. Dijo, fue perfecto, dijo el tipo. Venía contando que tenía 2 policías heridos, un detenido. Estamos hablando, y nos los hacen ver los televidentes, como dijiste vos, el policía está en el CTI, perdió un testículo, porque no estoy diciendo nada que no sea cierto, lo tuvieron que sacar en camilla ahí, ¿no? Y el partido tranquilo. Nadie tiene... Además no cayó en una tribuna, digamos, popular, ¿no? Es que, mirá, entrevistaron a una persona que entiende de esas bengalas náuticas y dice, mirá, lo que pasa es que la prefectura pide que tienen fecha de vencimiento. Entonces, como las tienen que cambiar, a veces los patrones de los barcos o de los yates, los dueños, las regalan o las venden, las revenden. Dice, y entran con esa, primero es de casquillo de aluminio. O sea que imagínate el impacto. Tiene tiros de 300 metros, o sea que pasa de largo la cancha, ¿no? Si vos la tirás de tribuna a tribuna. Yo creo que intentaron tirarla de Colombes a Ámsterdam. Pero eso es para salvar gente, ¿no? No es para, claro. para herir gente, es para salvar a gente. Lo que pasa es que es como decís vos, en las 2 barras bravas hay energúmenos. Es la representación de la sociedad. El gran problema es cuando el Estado retrocede frente a esos energúmenos. Porque yo soy hincha de Peñarol, pero no quiero ningún tarado al lado. Y no quiero que anden lastimando gente. El tema de la garrafa, a Peñarol le costó carísimo. Arrancar un campeonato con 15 puntos abajo, bueno. Y tenés una manga de tarado. Hay medios que los están controlando. Hasta ahí nomás, ¿no? Porque a veces se trepan. Pero vas al campeón del siglo, los tipos se empiezan a trepar en la Cataldi y van y les empiezan a empujar, ¿no? Los bajan. Se te cuelan atrás de las banderas, porque son divinos, algunos son medio trastornados. Las primeras 3 líneas de la Cataldi o 4 no pueden ver nada porque les ponen toda bandera adelante.
Y les cuento una anécdota, que es una risa. Fui al estadio cuando estaba en construcción. Entonces agarré y nos iban a mostrar cómo se estaba armando el estadio. Entonces vos veías los taludes de arena, como estaban conformando las tribunas, sin estar nada de las tribunas. Vos veías lo que era el pozo con los taludes correspondientes. Y fuimos a lo que sería la Cataldi. Y el que nos guió, porque tuvimos suerte, fue Damiani, que era el presidente en esa época. Y al lado nuestro iba uno a ver cómo era el estadio, uno del muchacho de la barra, ¿no? La barra ahora de Peñarol. Y pregunta, y vos veías el borde de la cancha y estaba ahí a 2 pasos, literalmente está a 2 pasos. Porque es sistema europeo. Y le dice, ¿y ahí no nos van a poner tejido? Y él lo miró, Damiani, con una cancha barra, le dijo, y todo depende de cómo se comporten ustedes, muchachos, le dijo. ¿No? Esto es simple. Si se portan bien, como en los estadios europeos, pasan los tipos y hasta te saludan los jugadores. Y no hay bandera en la primera fila. Bueno, ahí, ahora, en el Estadio Peñarol te encajan unos banderones en el tejido y le ponen el tejido alto y se trepan igual, ¿no? Que hubo una desgracia ahí con uno de ellos que se enganchó y se mató. Claro, pero empecemos cómo ocurrió en Europa para que pasara eso, Y le ¿no? dio un palo para que aprenda. Y lo agarraron los ingleses. Hubo un partido de UEFA donde los equipos ingleses morían 60, 70 personas. Y bueno, estaba Margaret Thatcher, ¿no? Seguro. En los estadios de Inglaterra pusieron cámaras y todo aquel que se movía un poco peligroso iban y lo sacaban, ¿no? Y ya... Esto, claro. ¿Y qué miedo tienen de por qué reprimir? Y que cuando el Estado es atacado, porque en este caso el Estado que somos todos nosotros, porque en los hechos estos están atacando a toda la gente de bien cuando hacen estas cosas. Tira ¿Por no qué sabe tienen quién le miedo? pega. ¿Por qué tienen miedo de reprimirlo y los derechos humanos? No, los derechos humanos de ellos, los que lesionan a un policía y no los de los otros. La verdad. Vaya a saber, capaz Y todavía, que el policía todavía capaz fue que perfecto, que le pegaron perfecto, sí, le pegaron perfecto. Bueno, ¿sabés qué dijo el hombre que sabe de estas bengalas náuticas? Dijo, y no son muy precisas, pero si se tiene práctica, se les puede pegar a algo, a distancias largas, ¿no? O sea, porque aparentemente tienen una potencia similar a un arma de fuego, dijo. Clarito, ¿no? O sea que si el muchacho muere, el policía... ¿Es que seguía el partido? ¿El negro dejaba seguir el partido? Porque por lo menos, si no lo suspendió el jefe operativo, que no tiene celular negro para llamar al jefe operativo, y dice, vos, ¿qué pasa? Hay que suspender el partido, no se puede seguir. Les duele. Y si vienen con el argumento de que suspender es peor porque se enardece, es mentira, porque el día de la garrafa lo suspendieron y no pasó nada. Ahí está. Además, otra cosa, sale primero la hinchada de Nacional y los corren a todos, o sale la de Peñarol y lo mismo, y después sale la otra a las 3 horas. El estadio, y demoraron 1 hora y pico en salir la tribuna de Peñarol, todas. Quedaron primero salió la de Nacional, que era visitante, locatario esperaba, que para mí es un criterio raro. Depende también la cantidad de personas, pero era en situación igual. Era lógico porque Peñarol había salido campeón, tenía que festejar y es bueno que festejara dentro del estadio. Sí, está bien. Entonces lo dejaron salir y se comió 1 hora y pico la tribuna de Peñarol, las tribunas de Peñarol para salir. Pero bueno, es otro tema. No voy a discutir. Ni tampoco voy a decir si jugó bien o jugó mal Peñarol, es otra historia. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Dice, hoy escuché la nota que le hizo Pettinati al señor Molaguero. Yo la escuché también. Estaría muy bueno poder entrevistarlo en el Cernidor. Es una posibilidad... Ya estuvo. Estuvo. Estuvo en la radio. En la radio. Si ustedes entran a nuestro canal, que es el Pulsómetro TV, en la parte de YouTube, tienen todos los programas nuestros, completos. ¿No? En directo y algunos que fueron diferidos. Y exclusivo. Están todos. Pero mirá que son los 200 y pico. Están. 209. Sí. ¿Quién iba a Yo pensar? escuché toda la entrevista. Sé que Sergio nos está escuchando. Si no ahora, dentro de un rato, y si no mañana. ¿Cierto? Que sepa que le iba a mandar un saludo muy efusivo por la entrevista y esas cosas. Lo fui dejando y te mando los saludos ahora, Sergio. Yo hablé con él la noche misma o el día después. No, estaba muy interesante la
El 494 dice, la policía deja de usar los detectores de metales en los clásicos, dice. Yo no sé si es así, pero el guapo los había instalado, dice. Bueno, muy bien. Tenemos varios temitas más. Pero varios más, en serio. Déjeme ver un poco. Mientras usted busca... No, ya lo tengo. Ah, Que lo dijo tiene, lo Tito, tiene. titular y No, bajamos, no. dijo uno. Mire qué fácil. Dele con todo. Funcionaria presentó denuncia por acoso laboral y político contra Eduardo Viera, expresidente de Colonización. Tras cuernos palos, le dije. Ujú. Esa está interesante. Parece que él públicamente en una entrevista dijo que ella le robaba información a Colonización y que se la proporcionaba a Dacil. Sin ningún tipo de prueba. Porque si vos decís eso, tenés que abrirle un sumario o una investigación administrativa. Porque es funcionaria de carrera, no política. Pero bueno, no, solo le alcanzó con decirlo y después se olvidó del tema y esta chica le pegó un garrotazo hermoso. Que es un presidente que estuvo sin ser presidente, porque renunció, pero era presidente, estuvo un buen tiempo siendo presidente y no era el presidente. Y votaba. Y votaba, una cosa... Y le voy a contar algo. Otra colona, oposición duda de voto de jerarca de Colonización en compra de María Dolores. Senadores blancos y colorados cuestionan la aprobación para adquirir la estancia de más de 32 millones de dólares. Porque parece que hay una de las integrantes de Colonización que también era colona y había votado. Entonces lo que hizo fue hacer separación de bienes o algo por el estilo y se lo pasó al esposo. Puso el nombre a... Puso al hombre de paja. Exacto. Ahí está. Y, o sea que el lío es más grande. No sé por qué, ahí creo que fue un diputado colorado, o un diputado Servini creo que fue, el que hizo un pedido de información, un pedido de informes. De informes, no de información, un pedido de informes. Artículo 118 de la Constitución. Exactamente. Para definir a ver si esa señora era o no colona. Y está. Otra cosa que anda en danza Sí. es si la señora Cairo Uy, sí. cometió delito de tráfico de influencia o no. Pero usted se acuerda que acá en este lo programa dijimos. pasamos el video. Sí, Pero sí. le voy a contar algo. Sí, Ese sí. es el titular que están dando para calmar a la fiera. No es la verdadera búsqueda que está haciendo la Intendencia a través de la investigación administrativa. La investigación administrativa quiere saber de dónde esa señora que mostró la documentación, fotos de la matrícula del auto cuando estaba mal estacionado, la multa, que todo eso lo obtiene de adentro de la Intendencia, pero la señora no pertenece a la Intendencia. Lo que quiere saber la Intendencia es quién se lo dio. O sea, quieren ir contra el mensajero que descubrió un acto de corrupción, no para saber si la diputada Cairo Cometió tráfico de influencia. Sí. Ese es el titular que te larga Montevideo Portal para sacarle la pata al lazo. No. Lo que está buscando la Intendencia es sacarle la cabeza a los inspectores de tránsito o funcionarios de esos sectores que dieron la información, porque se sintieron no ofendidos. Se sintieron manoseados, aplastados, porque había ido con un director más su secretario y la señora diputada Cairo se presentaron y le dieron el auto, le declararon así como código 9, creo que decía, que ese código permite retirar el vehículo sin pagar la multa y que después vos la pagues con la patente. Que claro está que cuando le saltó el lío a Cairo, que estaba como ministra de Vivienda, todavía no había pagado ni las patentes que debía ni la multa. Y había conformado todo en las últimas horas, en aquel momento. Pero lo que está haciendo la Intendencia es de mal gusto. En vez de buscar realmente que la señora, ya lo sabe, aparte que existe el código 9, que yo me acuerdo que dije, che, sería bueno tener esa clave, ¿no? Si a uno le pasa algo, código 9, te dan el auto, lo pago después. Lo hagan para todo el mundo. O no somos de izquierda, muchacho. Era eso. Cuando lo lees te dan a entender que están buscando. No buscan nada. Están buscando quién dio la información. Son los hijos de papá y mamá. Y Salgado parece que no está conforme. De acuerdo al pedido de información pública que nosotros hicimos, las empresas de ómnibus, bueno, la de él, por supuesto, en primera línea. Es la que más cobra. Claro, Tiene más coche que ninguna. Claro, en primera línea, lejos. Por varios cuerpos. Por varios cuerpos. El país primero siempre. Los montevideanos habían pagado 191 millones de dólares de subsidio al señor Salgado.
¿no? Porque Él es el presidente es de el las presidente, ahí cooperativas, está. de la asociación Nación. que regula, del sindicato. Seguro. Desde el año 90 hasta el 2023 eran 191 millones de dólares. Y ahora se queja porque se ve que no le han pagado la cuota correspondiente. No, pero no es un tema que se queje. Es peor la macana, por no decir la cagada. El tema es que ¿cuánto hace que la Intendencia viene diciendo que tiene problemas financieros? Bastante. ¿Cuándo se calmó? Siempre los tuvo desde... Está bien, pero ahora se agudizó Sí. porque presentan en la Junta Departamental el presupuesto, la rendición de cuenta. Cuando presenta la rendición de cuenta dice que en el 2022 había sido negativo 2 millones de dólares, menos 2 millones de dólares. En el 2023, en el 22 menos 2, en el 23, menos 22 millones de dólares. Y en el 2024, Bueno, pero primero No. fue por la pandemia, después por la sequía. Porque 91 millones de dólares. Ahora, Salgado, si hubiera sido honesto consigo mismo, el tipo le pegó al pobre Gil que quedó como intendente cuando se fue Carolina, que ni me acuerdo el nombre, ¿no? Zunino. Zunino. Está en la última letra del abecedario. El Zunino, con Z. Entonces le pegó porque era el que había que pegarle. Pero el agujero que le dejaron a Zunino no fue generado por Zunino. Zunino lo puede haber continuado. Pero se lo dejó Carolina. Claro. Todo lo que toca Carolina no se caracteriza por ser Sí, el que- rey Midas. Seguro. Si No querés, es el que lo transforma en oro. si Lo querés que algo no transforma funcione, peor que el latón. si querés que algo no funcione, poné a Carolina Cose. Exactamente. O sea, ¿y sabes qué dijo? Y Salgado? la pusieron, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabes? Pero es que yo te voy a explicar por qué la pone. Y vamos a hablar de ella y de Raulito Sendic. Raúl Sendic Jr. ¿Por qué? Porque esta muchacha lo que hace es gastar el dinero. Y Salgado dijo que hasta Carolina estaba todo bien. No seas malo, no te cubra la cola, muchacho. Si el agujero viene de antes, este no pudo pagar en fecha lo que tenía que pagar, que era el subsidio. O sea, que miren lo que hizo la Intendencia. Apropiación indebida se llama. Agarró la plata del gobierno nacional que subsidia los boletos gratis, ese es el gobierno nacional, Sí. se lo metió en la caja, no se lo dio cuando se lo tenía que dar, le dio un pedacito, vencido el plazo, un 60%, ahora le va a dar el otro 40% y ya le está debiendo el del mes que viene. Perdón, el mes pasado, no el del mes que viene, el de junio. Entonces, ¿ahí a qué llegás? A la conclusión de que eso es apropiación indebida. Después está el subsidio que da la Intendencia de Montevideo, que es para bajar el costo del boleto. Y dice que hay algunas empresas, dijo él, no se refería específicamente a Cuxa, porque estaba hablando como presidente de la agremiación de todas las empresas de transporte urbano, y este señor dijo que podían llegar a tener problemas para pagar los sueldos. Y lo que no dicen, Horacio, es que el boleto, en este momento, algún señor que está arando a 300 o 400 kilómetros de acá de Montevideo está subsidiando el boleto de Montevideo. Sí, claro, sí, por supuesto, pero peor que eso le voy a decir. Bueno, ¿Dónde está el lío ahora? y no tiene, Toda- no tiene nada que ver el hombre, porque ¿Por está qué, arando por qué para dejaron de llorar? cosechar mejor. ¿Por qué dejaron de llorar el señor Zunino cuando ganó Orsi? Porque ahora van a conseguir plata del gobierno nacional para subsidiar más todavía a la Intendencia de Montevideo, que era lo que venían pidiendo antes de la elección. Después se callaron, ganó el compañero no va a salvar. Ahora, yo quiero ver dónde va a sacar la plata. Porque, por ejemplo, yo tengo mi domicilio normal en la ciudad de Canelones. Yo no quiero que Canelones, el impuesto mío en Canelones, subsidie al departamento de Montevideo. Yo tengo que reclamar. Están preparados, puedo decir, ahora está fundido, entonces va a salir Vergara a pedirle plata al gobierno nacional. Porque lo multiplicaron por 8 el déficit. Yo no sé qué va a hacer la Junta. La Junta creo que se lo va a aprobar porque tiene la mayoría del Frente Amplio. Pero yo sí soy un frentista en esa situación, con todo lo que ganó la Faraona, lo que recaudó la Faraona y todo lo que gastó y la deuda que dejó, yo le planto bandera y le armo un buen escándalo. Pero vieron cómo es la política. a veces. Juntamos por el combustible. A través del combustible estamos Están juntando de lo cara de lindo. perro. Y ahora en el viste seguro. que los informes van a ser cada 2 meses. Ujú. O sea que yo tenía un artículo que no lo leí. Sí, pero también habían dicho que era 2 meses y precisaban plata y fue a un mes. Pero te la voy a hacer más fácil.
Por la el coyuntura internacional, no sé qué. Si qué- viene qué bajando pasó, el combustible seguro, en el claro. mundo, vos está bajando en la Argentina, que Milei no se caracteriza por tener los precios bajos. Porque capaz que los otros lo tenían demasiado bajo y lo están normalizando. Pero sigue bajando hasta en la Argentina. Entonces, muchachos, déjense de embromar. No le mientan más a la gente, si no somos todos idiotas. Está el tema. Según leí, Sí. el precio del petróleo ha ido bajando porque antes se usaba el precio del petróleo para presionar a los Estados Unidos. Pero por lo que he leído o he escuchado, Estados Unidos hoy es un gran productor de petróleo y cada vez importa menos. Claro, porque lo que está haciendo es decir, tapate los caños, quédate con el petróleo, porque, a ver, Bush podrá ser un... Bush, perdón, digo yo, Bush. Sí. Trump. Podrá ser una bestia presentando los temas, pero no es idiota. El tipo dijo, produzcan más petróleo para que no nos condicionen a nosotros y no tener que negociar. Ahora está a partir del 9, tiene el gatillo pronto para liberar el tema de los recargos a las importaciones que haga Estados Unidos, ¿no? Lo que importe, de determinados países. Con muchos ya firmó acuerdos. Con China firmó acuerdos, ¿no? Y ya dio una nueva, ¿eh? Dijo, muchacho, Uruguay creo que tiene el 10%. Pero le va a agregar el 10% más a todos los que integren el BRICS. Sí. Lo dijo hoy. 20% Uruguay. No, Uruguay todavía no está en el BRICS. No, Fue como bueno, invitado, hermano. no. Son los inventos que hace Lula. ¿Tá? Pero Sí, los sí. que ya están oficializados les carga un 10 más de lo que tengan, ¿eh? No le importa si tiene un 100. Entonces los tipos se empiezan a desesperar porque putean contra el sistema capitalista norteamericano, pero es al que le venden. Los chinos no pueden dejar de venderle a los gringos. A ver, para hacerlo más claro, Temu no va a salvarse si nos vende solo a nosotros, a los uruguayos. Sí. Pero necesita Obvio. venderle a los europeos, necesita venderle a los norteamericanos, que son los que tienen monedas fuertes. Y millones de habitantes. Coincido con usted, don Amor. Hoy venimos clarito. Yo que hoy no lo peleé, ¿no? Pues el otro día me dijeron que puse hasta mala cara cuando te estaba hablando. Yo le pido disculpas si lo hice. ¿La cara? Dijeron, yo qué sé, yo no me vi. Yo creo que Hubo uno que me dijo, ¿qué cara que puso la Lampariello? Mala. yo creo que era normal, vamos. Sí, Perdona. bueno, Bueno, seguro, no, claro. pero es lo que hay, valor, te dice, ¿qué es más? No, que el Mala Mariscal cara. está jodido el otro día, tuvo que suplantarlo el hijo. Sí, Problema de garganta. Mala cara era el nombre de un caballo. Sí. Varios, No, no. sí, Por mala eso. cara. Y algunos bichos que eran feazos. Yo ¿Qué vas a no vi hacer? que tuviera ¿Vio que mala los cara. fiscales cuestionan al Ministerio de Justicia? Después reclaman que la fiscalía es lenta. Los fiscales no quieren el ministerio. Que los fiscales estén en contra, yo creo que no sale. Si es que no consiguen los votos. ¿Vieron la declaración de Guido? Que le dan más bolilla Sí. a Cabildo Se veía venir. y Sí. que lo van a ayudar en todo lo que pueda. Se veía A mí venir. me parece bien que se voten a conciencia las leyes, pero no seas tan mamadera de avisarle de antes. Vos tráeme la ley, me gusta, no me gusta, está bien, la quiero modificar y te la voto. Yo acepto eso está bien. Eso es un legislador que no se deja abrazar por ese sistema de voto partidario. Acá, ¿no? bueno, pero cuando negocie por poco no, negocie por mucho. Bueno, a mí me dijeron que estaban negociando, que le habían prometido algún tema importante Sí. respecto a los militares Mm. y están llorando mucho porque se murió Mujica. Esperan que Yamandú cumpla, si no tienen que el último recurso es que los apoye Lucía, lo cual es lamentable. Sí, pero ahora Mujica no le dijo a Orsi que había acordado como, No, parece que como sí. la década de los Parece 70, que sí, parece que le 80 dijo. y El todo. tema es que... Porque no es de ahora que acordó. No, parece Ah, que está. sí. No, pero es un nuevo acuerdo. Sí, un nuevo, sí. Bueno, Ah, a ver, bien. usted leyó... Una porque a mí me llegó renovación. hoy. Una Usted lo renovación. debe saber, y usted también. Sí. Cuando falleció Huidobro, en un libro hay un mensaje firmado por Guido Manini Río sobre... habla loas, pero yo a mí lo leí hoy, nunca lo había Sí. leído. Un gladiador. Un gladiador, le dijo el tipo, porque siempre fue coherente. Te juro, dice eso, yo lo leí. Coherente. Le leemos nuevamente lo del plan hipopótamo. Sí. Te juro que dijo eso. Entonces parece que en el nuevo acuerdo lo estaba negociando Mujica. Se le murió Mujica. Pero el hombre ya sabía que tenía que cumplir el acuerdo. Ahora, ¿Yamandú cumplirá? Ahora,
que los militares que están presos yo estén pregunto, necesitando eso, está jodida la mano. Seguro, ¿no? pregunto, ¿Mujica cumpliría? Los venía dilatando. Seguro, los dilató toda la sí, vida. están presos porque Mujica los mandó en cana. Seguro, ¿No? porque no se enfrentó a los comunistas. seguro, Si no, lo tenía claro. que parar antes de meter el lío. Seguro. Porque sacar la gente ahora, por ellos sacarla, Es imposible. para ellos es terrible. Es imposible. Y vos sabés que creo que lamentablemente algunos dirigentes importantes de la coalición republicana, como sabían todos esos principios de acuerdo y charlas y todo, por eso le encajaban la retranca a Guido. Lo cual creo que es un error, porque habían proyectos muy buenos de Cabildo. ¿Ah? Habían otros que no se podían aplicar nunca, que era la retroactividad. Pero la gente los votó para otra cosa, no para esos proyectos. La gente lo votó para que se recuperaran los valores en el Uruguay. Cuando aquella frase, se acabó el recreo, bueno, eso era lo que quería la gente. No le importaba de las deudas, los proyectos, las deudas, ni nada. Querían eso. Y lo querían también de la coalición de republicana y del presidente de la República en ese momento. Y no se hizo, ¿no? Y este es un gran ejemplo, mire. A ver, léalo. No, pues, Dele va a con ser- fe, que le tengo fe. ¿Cómo empiezan todos las formalizaciones de Ricardo Percivale? Empiezan hablando. Va a empezar, espere un Sí, poquito, sí, espere un poquito. sí. Vamos a organizar y vamos a Sí. plantearle. Pues usted dice que formalización no se entiende. No, pero Ah, eso no, porque eso se lo mandó al juez y bueno, sí, está. sí. Pero dígame primero, ¿cuántas hojas o carillas Mm. hace una formalización este caballero? Bueno, Más o menos. No, 8 o 10. No, son 8 o 10. Solo habla del Tratado de Nuremberg. Es decir, que, Es el arranque. que está juzgando a los militares uruguayos o a una policía, cualquiera, que agarre de pasada con el juicio a los nazis, ¿no? Directamente. Después empieza a decir que Uruguay aprobó tal cosa, tal ley, tal otra, la otra, hasta que llega y dice, ¿no? Por ejemplo, la mitad está dedicado a eso, a fundamentar. La mitad de las todo. formalizaciones está dedicado a eso. Y entonces, finalmente, la perla que pone arriba es la ley 18.596. Y él está de acuerdo con el artículo 2 de esa ley, donde nos dice que la dictadura empezó el 13 de junio del año 1968. Está escrito. Lo tiene escrito. Pero después, que lo dice que los comparan a todos con los nazis, directamente, nunca con los estalinistas, siempre con los del mismo lado, ¿no? Porque eran la misma basura. eran la misma cosa, ¿no? Sí, era igualito. ¿Eh? Bueno, hicieron su primer acuerdo Claro. antes de empezar la guerra. La Segunda Guerra Mundial es por un acuerdo entre los nazis y entre Hitler y Stalin. Más allá que fueron los cancilleres que los llevaron adelante. Pero después de hablar de los delitos de lesa humanidad y todo eso. Pero no acusa por lesa humanidad. Le encajan lesa humanidad por todos lados. Pero a ver si puedo encontrar, pero son privación de libertad, etcétera, delitos menores, ¿no? Tiene en la primera hoja, tiene los nombres Sí. y los delitos. Sí, acá yo lo había buscado. Lesiones Sí, graves, le encajan lesiones, tres Sí. delitos privación de cada uno. libertad. Ahí, Tres o ahí está cuatro. buscando procesar a 2. Tres o cuatro delitos de cosas. Pero es muy llamativo, además, porque se circunscribe a un lugar y a un episodio y apunta ahí. Pero cuando a él le conviene, no, porque el caso de Fray Bento no investigó lo del 76. Claro. Que podía haber pasado lo mismo que pasó en todo, que pasó y que no pasó en los otros casos. Sin embargo, vais a saber por qué. Y bueno, la documentación de lo que ocurrió en el 76 también está reservada en el archivo Castiglione. Y claro. Y qué raro que no lo haga, porque dice, no, porque fueron 5 días, los encapucharon. Y lo de Rosligui fueron horas. Y lo mataron. Y murió, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Podría haber pasado lo mismo en el 76, porque los procedimientos realizados en San Javier fueron como los mundiales, cada 4 años, 76, 80 y 84. La del 80 y 84 investigada, la del 76 no. Pero fue en el único lugar donde la jueza le paró el carro a Percivale. Porque si bien todos conocen a Percivale, hoy hablaba con un alto dirigente político que me decía, sí, pero
Los jueces, ¿por qué no? Sí, claro, tiene razón. Sí, y los tribunales de apelaciones, ¿por qué ratifican lo que escribe Percivale? ¿Y lo que dice la Suprema Corte de Justicia? Ahí está, porque ahora se viene lo de Michelini y Gutiérrez Ruiz y va a marchar al espiedo. Ya con lo del vino, ya vamos a solo hay que esperar y ponerse a trabajar en el tema. Y también, y así con todos los asuntos, que actúa como dramaturgo. Y otra cosa, Percivale, no te pongas la coronita con mi trabajo. Pero eso después lo vamos a hablar en otro momento. Eso es cierto. Bueno, pero déjelo ahí. Pero sí. no te pongas la coronita porque no hiciste absolutamente nada para resolver ese tema. Pero no solo eso. Aparte se transforma en una Usted mala sabe persona. qué es. Se transforma en una mala persona porque cuando le dan su nombre, de ese señor no quiero nada. No, pero por eso. Pero déjelo ahí que después, ya vamos después a la llegar. comida la usa. Sí, vamos a no quiero llegar. ese plato, pero me lo como. Por eso. Escuche, tengo algunos mensajes. Muchacho, dice Pablo, ¿por qué no viajan a Buenos Aires en días que no hay programa? Dice. Se hacen extrañar. Abrazo. ¿Saben qué pasa? No vamos a pasear sábado y domingo. No, claro. Y si vamos martes, miércoles, no nos alcanza. Es bravo. Buenas noches. Quisiera preguntarle a Modio. No, pero un ejemplo, Horacio. Sí. El jueves grabamos el off. A las 7:30 de la mañana tenemos que estar en un lugar que lo tenemos a 20 minutos más o menos de donde vamos a estar, ¿no? Pero ese día no vamos ni siquiera a poder desayunar. No. Yo sí voy a desayunar una clara cruda. ¿Va a ir a Valerio a pedirla? Sí, capaz que me llevo el huevito para allá y lo parto. Joda, vamos, no nos van a dejar pasar. ¿Por qué no? ¿Y por qué hay material crudo? Sí. Tenemos que comprarlo del otro lado. El huevo lo pido en Valerio. Valerio, bien, lo suyo. Le estoy diciendo Valerio, después es un lo buen llevo. lugar. Eso es para las cuerdas vocales que quedan bien de bien. Le cuento, mire, el 233. Buenas noches, quisiera preguntarle a Modio por qué cuando hace referencia a los compañeros que murieron el 14 de abril de 1972 en la calle Pérez Gomar, no nombra a Horacio Rovira. A los padres Filomena y Carlos los detuvieron cuando llegaron a la casa. Salud. Yo no es que no los nombre. Yo conocí personalmente, es un tema de una relación personal. Yo no conocí a Rovira, al muerto. Yo conocí a Schroeder, a Blanco Catras y a Candán. Tuve con los tres una relación prácticamente filial. Fue una relación muy estrecha, muy cercana. No conocía a Rovira ni tampoco conocía a sus padres. La muerte de esos tres me afectó a mí muchísimo. La de Rovira me afectó menos porque no lo conocía. Creo que es la única respuesta que puedo dar. Perdón. Schroeder era el esposo de Rosario Barredo. Rosario Barredo apareció junto a los cadáveres en Argentina. Esto fue el 14 de abril, fue detenida el 23 y a las pocas horas tiene familia, la hija, y le puso Gabriela. Era el seudónimo por su esposo. El esposo. Tenemos un mensaje acá. Secuestro, privación de libertad, desaparición forzada, asesinato, todos esos delitos que se le imputa a los militares también caben para muchísimos terroristas tupamaros. Algunos de ellos siquiera pasaron por un juzgado. Es cierto, Sí. pero hay una diferencia. Los guerrilleros, no necesariamente los tupamaros, sino en general, fueron amnistiados. Sí. Los militares no aceptaron ser amnistiados. Y ahí están los resultados. Que se hizo una ley que no decía la palabra amnistía. Si iban todos juntos en el mismo artículo, hoy no había presos en Domingo Arena. ¿No? Simple. No, y si se respetara el Estado de Derecho, Tampoco tampoco habría. habría. Tampoco habría. Porque no se respeta la voluntad del pueblo. Y no se respeta el mismo. Lo que pasa es que ahora nos enteramos que la Fiscalía Especializada se basa en el Tratado de Nuremberg y no en el de Roma. Claro, porque el de Roma es muy explícito. ¿Saben por qué no agarra el de Roma? Porque el de Roma dice específicamente que no es retroactivo.
Y el de Nuremberg en el año 45 no prevían que se usara para otra cosa que para Nuremberg. Alemania, Segunda Guerra Mundial, los países del eje y el resto. Sí, sí, el japonés ni lo tocaron, ¿no? Por supuesto. Y lo tenían que haber jugado también ahí adentro, Y en, sí. en ese partido. Y no llegó ni a ir. No. Bueno, y Ni lo mostraron. por eso. El 181 dice, y la señora Cose propuso que Antel compre los derechos del fútbol, ¿qué le parece? Sí, no, bueno, Roberto. Yo si quieren hablo un rato. Arrancamos Sí, primero. no. Yo de eso no conozco absolutamente nada. Y es como lo que hizo Cristina Kirchner, el fútbol para todo. Como ella se quiere parecer acá en Uruguay, es más o menos lo mismo. Es decir, que el Estado intervenga en el fútbol. Yo tengo, ahí estuvo muy bien Orsi. Hoy lo preguntaron a Orsi. Y dijo, eso es un tema entre privados. Lo cual que es cortar el hilo rápido de la bomba, ¿no? Sí. La mecha. Yo les voy a ser claro. Yo creo que Antel primero no lo tiene estipulado en su ley orgánica. Tampoco tenía el Antel Arena. Sí, por eso. Pero lo hicieron igual y de viva y pasaron por arriba del Tribunal de Cuentas y las observaciones se las pasó por las partes. Y punto. Y gastaron 110 millones de dólares, 112 millones de dólares que no se recuperan nunca más porque la pícara, como ellos saben que donde están fuertes y se mantienen fuertes todavía es en Montevideo, lo hicieron un terreno municipal que a los 30 años se lo tienen que devolver a la Intendencia de Montevideo. Y vos gastás 118 millones de dólares, te vino la pandemia, entraste a perder, no se ganó un año. Los números dan rojo todos los años con el Antel Arena. Y bueno, ahora, esa se la lleva la Intendencia de Montevideo gratis. Más todavía la infraestructura para mantenerlo que la paga Antel. Pero capaz que después le ponen una bomba igual que el cilindro y la vuelan y hacen otro nuevo. Y gastamos de vuelta. Y gastamos de vuelta, Madre, ¿no? Sí, puede ser. Lo de Carolina Cose es eso, es populismo puro, no le importa gastar. Bueno, acabamos de hablar de que dejó 8 veces más endeudada la Intendencia. No endeudada, sino de déficit anual. De 22 millones los llevó a 90. No era 22, creo que eran menos de 22. El primer año, en el 2022, fueron 2 millones, 2023 y 2024, 90. Yo con todas esas palabras de Orsi, que es un problema entre privados, no estoy de acuerdo. A ver. Porque puede haber acuerdos entre privados que causen un gran perjuicio a la mayoría de la población. Bueno, lo que pasa es que lo que hay que hacer es tener regulado el sistema. Entonces lo que hay que ver es qué tipo de acuerdo entre privados se va a dar o se está dando con relación al fútbol. Lo que pasa es que quieren agarrar y decir, mira, te lo vamos a pasar por Canal 5 gratis. Seguro, claro. El argumento es que le llegue a eso. Pero el negocio no van a ser 40 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el negocio total? 200 millones. O vos tenés que armar toda la infraestructura, o alquilarla, o contratarla para que transmita. Vos tenés que poner desde la cámara, todo, cameraman, iluminadores, todo, procesadores de información. Y el único que lo tiene es él. Pero a ver, está bien que haya... Mira, yo creo que... el contrato es jodido, el contrato actual. Porque, por ejemplo, al tipo lo dejan hasta empatar ahora. Pero si va a la licitación el próximo contrato, no va a poder empatar. Está obligado a ir. Ahora tiene la opción de negociar, que fue lo que hicieron y no llegaron a acuerdo. Bueno, yo creo que está bien que se presenten muchas empresas. Hablan de la empresa esta brasilera que compró Movistar. Y a mí me encanta que haya competencia. Porque Antel y Claro se van a tener que forzar a bajar los precios de las telecomunicaciones. Porque Movistar va a salir a bajar los precios. Y cuando eso pase, ¿a quién beneficia? Al usuario. El Estado va a cobrar sobre el IVA, los impuestos que tiene, más el pago anual que tiene, que es un canon por la utilización de las bandas. Porque las bandas de transmisión las sigue cobrando el Estado. Acá nada es gratis. Ningún organismo del Estado que salió a competir con empresas extranjeras se fundió. Bueno, el Banco de es Seguros más, lideran, ahí está. Lo que no sé cómo estarán estos años que vienen ahora, pero en el 2000, entre el 2000 y el 2005, que un amigo era el presidente, venía perdiendo todos los años, 2000-2005 superávit, Banco de Seguros. Y ojo que se quedó con 2 temas complicados, seguro por enfermedad y la SAFAP. Porque todas se borraron. No querían administrar la plata. Porque el dinero de la FAP no la podés invertir donde vos querés.
podés en determinados lugares, que son todos organismos del Estado uruguayo. Es una forma de no pedirle plata al FMI o emisión de deuda, aunque ahora estos están haciendo emisión de deuda cara de perro. Sí, así se fundió la caja de profesionales universitarios y no nos dicen dónde está la plata. A ver, todos dicen que ellos juntaron la plata y pagaron un montón de dinero. Y yo estoy de acuerdo con los profesionales. Hay una diputada, creo que es una diputada, sí, de la coalición sería, no me acuerdo si blanco o colorado, que tuvo un discurso precioso. El único tema que se olvidó decir, cómo perdieron el dinero que habían juntado ellos. O dice, no, porque nos sacan el IAS y nos corresponde a nosotros. Y tienen razón. Pero con la del IAS solo no te vas a salvar. Le va a costar al Estado uruguayo 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Que va a pagar... Y va a pagar Papá Estado. Sí. Y después ¿Quién es otro porcentaje. ¿Quién es Papá Estado? Todos nosotros. Y los que están del otro lado de la tele Sí, también. sí, Y por los que eso. nazcan mañana. Y los que nazcan pasado. Porque eso van a pagar. Sí. Yo qué sé. Pero no hubo una comisión investigadora para saber dónde fue la plata, ¿no? Los legisladores votaron y los partidos políticos votaron esto y salvaron, siempre haciéndose los responsables blancos y colorados cuando alguna vez cobrarle alguna cuenta. Bueno, la cuenta es, a ver, vamos, porque acá la responsabilidad es de los representantes del Estado puestos por el Frente Amplio y que ahora le dieron un cargo de subdirectora del INE, ¿no? Claro, pero y te voy a contar algo. Es decir, que El haces un proyecto- desastre y te pongo en un cargo. ¿Y en qué cargo, además, no? Sí, sí, no ¿Cómo cualquiera. va a ser la inflación? ¿Cómo la va a ser igual que la caja de profesionales? Que la manosean para un lado y para el Seguro, otro. claro. Te cuento, son 7 miembros en el directorio de la caja de profesionales. El gobierno planteaba coherentemente bajar 2. Sí. Iban a ser 2 de los activos o pasivos. Iban a quedar con mayoría igual los activos y pasivos. 3-2 contra los 2 del Estado. Se lo rechazaron. Bueno, acá lo que hay que hacer en todos los organismos del Estado es la gran Damiani. 3. Uno de licencia, el otro que con enfermedad y que quede uno solo y que tome las decisiones. Eso, en el fondo, para el Estado parece que sería lo mejor. Sí. Acá nos manda uno el oyente que dice, hay un tema con los juicios de Nuremberg. Los únicos acusados de delitos contra la humanidad, de crimen de guerra, etcétera, fueron los nazis. Y los comunistas que cometieron los mismos crímenes estaban sentados en el banco de los fiscales, cuando deberían haber estado también en el banco de los acusados. Y yo coincido. Vos lo dijiste lo de los japoneses, Sí, claro. que también lo miraron por un costado y se fueron. Hubo una serial en Netflix del juicio, muy buena, donde se tejían muchas cosas, ¿no? Que se difundió y enseguida desapareció, porque mostraba cosas que no dejaban parado ni a Estados Unidos, ni a Gran Bretaña, ni a la Unión Soviética, ni a Francia. El otro gran problema, el por gran ejemplo, perdedor y alcahuete de los alemanes, ¿no? Sí, pero aparte, vamos a ser Igual que honestos. los suizos. Que la guerra siguió 1 año y medio más porque los suizos le daban plata a nazis. Pero esto es muy simple. Y después se la cobraron. Sí, claro que se la cobraban, pero le prestaban. ¿Por qué? Porque ellos le daban dinero en base a los depósitos que tenía. Si vos no me pagás, me quedo con los depósitos. Los suizos, que parecen tan buenos, no son tan buenos. Y a mí cuando me dicen que Uruguay era la Suiza de América, yo a veces me bajo la vista y digo, muchachos, yo quiero ser Uruguay prolijito. Y acá el gran problema es, te dicen, vos sos de derecha o de izquierda. Digo, no, yo soy del sentido común. Todas las leyes que tengan sentido común yo las apoyo. El gran problema es que a veces el sentido común es el menor de todos los sentidos. Ese es el otro bollo. Usted es de derecha o de izquierda. No, macho, acá hay que aprobar las leyes que están bien. Yo por acá quedo. Tengo un montón de mensajes, pero vamos a cortarla acá que nos tenemos que ir porque hay que dormir temprano. Usted baja el martillo siempre. Y yo cierro la tapa. Y ahí se sabe que termina el programa. Pues está bajado el martillo y será hasta el próximo lunes a la vuelta del viaje a Buenos Aires. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.